Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, justamente es necesario tener en cuenta referente a lo que es la continuación de la unidad 3. Y justamente hoy se van a abarcar dos temas, se hice dos, ¿cómo decir? Presentaciones. En el primero vamos a tocar variables, escala de medida de Stevens y luego las hipótesis, ¿verdad? Que es un apartado muy importante dentro del protocolo a nivel teórico, y también les voy a mostrar los modelos que están justamente en el material que yo les elaboré sobre metodología de la investigación. Ok, entonces, a la hora de trabajar en investigación se operan de algún modo en dos niveles. Una parte teórica, ¿sí? Que es algo que ustedes manejan, que corresponde a la revisión de la literatura, el conocer acerca del objeto de estudio, así también, o la variable de estudio del constructo, ¿verdad? En base a eso, a una buena revisión, poder redactar las hipótesis y ver, por ejemplo, cómo vamos a medir las variables, ¿verdad? O sea, cuáles son los instrumentos que existen, cuáles son los más válidos y más confiables. Y posteriormente tenemos un plano práctico que corresponde a lo que es el trabajo de campo, ¿verdad? Recolección de datos, análisis de los datos, que justamente dentro de los estudios experimentales se pueden hacer la experimentación como tal y la verificación de los postulados, que es el contraste de hipótesis, verificar si esas hipótesis se cumplen o no dentro del trabajo que se está realizando. Entonces tenemos como por ejemplo un caso en particular que habla del el entrenamiento en habilidades sociales influye en el establecimiento de relaciones interpersonales, ¿sí? Entonces, en base a eso, tenemos dos variables, ¿verdad? Tenemos el entrenamiento de habilidades sociales, que es una variable independiente, y el establecimiento de relaciones interpersonales, que es la variable dependiente. Y lo que se realizaría justamente es llegar a recabar la mayor cantidad y, mejor dicho, calidad de información referente a establecer buenas relaciones interpersonales y así también con el entrenamiento de habilidades sociales. Y el investigador lo que trabajaría es justamente posterior a la revisión de la literatura, el establecimiento de las hipótesis, ¿verdad? El conocimiento sobre el constructo, lo aplicaría en el campo, ¿sí? Con un grupo de personas que se seleccionará con algún tipo de muestreo y en verificar justamente de si de algún modo ese entrenamiento en habilidades sociales, en hacer que la persona sea más asertiva, incide de algún modo en el relacionamiento interpersonal, ¿sí? Entonces, tenemos que reconocer que existe algo súper imprescindible dentro de este apartado, que son justamente un manejo de conceptos claves dentro de este apartado. Y tenemos el concepto, el constructo y la variable, ¿sí? El concepto hace referencia a la expresión de una abstracción creada por una generalización a partir de distintas particularidades, o sea, instancias particulares. Por ejemplo, es decir, tenemos un término, que sería el concepto, que de manera abstracta sirve para nombrar a un elemento, ¿sí? De manera general. Por ejemplo, perro acá y en China es lo mismo, ¿sí? Tenemos silla, mesa, etcétera. Otros conceptos que sirven justamente para denominar o nombrar justamente algún elemento. Luego tenemos los constructos, ¿verdad? Que es un concepto que fue inventado dentro del ámbito científico, ¿sí? Que justamente la diferencia se da del concepto con el constructo, que justamente el inicio, o vamos a decir el origen del término en sí, ¿verdad? Por ejemplo, ansiedad, depresión, fobias, aprendizaje, constructivismo, son constructos, ¿sí? Porque son términos que denominan o nombran algo que se crearon dentro del ámbito científico y tienen un fin dentro de ese ámbito científico, ¿sí? Pueden estar incluidos dentro de alguna teoría o sirven para poder denominar algún aspecto dentro de la realidad que está siendo evaluada. Entonces, la diferencia entre el concepto y constructo se da justamente en el origen, ¿verdad? El constructo son conceptos creados dentro del ámbito científico, mientras que los conceptos como tal se crean dentro de la vida cotidiana, ¿verdad? Para poder denominar algún elemento.
Y luego tenemos lo que son las variables, ¿verdad? Las variables es cualquier elemento, ¿verdad? O cualquier cosa que pueda ser medido, es decir, que pueda adoptar alguna propiedad. Esa propiedad puede ser numérica o simbólica, ¿sí? Pero lo que sí es imprescindible dentro de la ciencia es que la variable, en este caso las variables, puedan ser observables y medibles, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, en el caso de las leyes del aprendizaje, los estímulos y la respuesta. Nosotros podemos evaluar por medio de la duración de la respuesta, la intensidad de la respuesta, por medio de instrumentos psicométricos, ¿verdad? Y podemos llegar a presentar algún estímulo a un chico, ¿verdad? Dentro del proceso de aprendizaje para ver si es que éste tiene alguna respuesta referente a la apreciación de ese estímulo. Algunos ejemplos de variables pueden ser clase social, afiliación religiosa, prejuicio, memoria, género, educación, etcétera, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta de que justamente la medición de la variable puede darse por medio de valores numéricos o por medio de símbolos, ¿sí? Por ejemplo, en algunos casos se suelen tener encuestas en donde se pone género, F y M, ¿verdad? F y M sería el símbolo para denominar la medición de masculino y femenino, ¿verdad? Entonces, una persona marca alguno de esos símbolos para verificar justamente el carácter que presenta. Entonces, justamente eso es importante a tener en cuenta, ¿sí? Entonces, podemos clasificar las variables de diferentes tipos. Tenemos de acuerdo a la manipulación de la variable, según el investigador, o sea, la manipulación de la variable de acuerdo al investigador, pueden haber variables independientes, variables dependientes y variables extrañas. Las variables independientes son aquellas variables que pueden ser manipulables por el investigador. Por ejemplo, entrenamiento de habilidades sociales es una variable independiente porque existen unos pasos y una estrategia para poder instruir, moldear a la persona por medio de técnicas conductuales, en este caso, en que la persona adopte, aprenda justamente ser asertivo. Y el investigador puede establecer una planificación, una estrategia para poder aplicar eso a los miembros de la muestra. Pueden ser otra cosa variable independiente que puede ser manipulada, es un medicamento, la modalidad de clase, por ejemplo. Es algo que el investigador puede programar, ¿verdad? Planificar y de algún modo establecer el modo en que va a implementar su intervención, ¿sí? Entonces, esta variable independiente es una supuesta, bueno, sí, de algún modo es una causa, realmente, ¿verdad? Es una causa dentro de las variables dependientes, pero dentro de investigación existen variables independientes pasivas y variables independientes activas. Las variables independientes pasivas pueden ser, por ejemplo, el sexo, puede ser a nivel académico, porque son variables que vienen, que no necesariamente son manipulables al investigador porque viene ya de características dentro de los individuos, pero sí incide de algún modo en las variables dependientes, ¿sí? Las variables dependientes pueden ser condición de salud, frustración, motivación, estatura, etcétera, inteligencia, cualquier otra variable que pueda ser medida corresponde a una variable dependiente, ¿sí? Entonces, la variable independiente es la que puede ser manipulada por el investigador, en el caso de las variables activas, como por ejemplo entrenamiento de habilidades sociales, modelos de enseñanza, o un fármaco, una medicación, son cosas que pueden ser manipuladas por el investigador. Y es el antecedente o causante, ¿sí? Son tres palabras claves que se tienen que tener en cuenta. Luego tenemos la variable dependiente, que es aquella variable que siempre es medido por parte del investigador, ¿sí? Es el consecuente y no puede ser manipulada ni controlada por el investigador, ¿sí? Sino que justamente esos cambios se dan debido a las variaciones que existen dentro de la variable independiente, ¿sí? Por ejemplo, aprendizaje, ¿sí? De acuerdo a una variable independiente que puede ser el modelo de enseñanza, existe una consecuencia que sería el modo de aprendizaje, ¿sí? Entonces, si tenemos un profesor con una modalidad de enseñanza constructivista y el otro es conductista, o sea, el modelo de enseñanza es una variable independiente y la variable dependiente sería el aprendizaje, si existe o no mejora de acuerdo a los modelos en el aprendizaje,
Y esta variable dependiente es la variable consecuente y la variable medida, ¿sí? Y existen otras variables que son las variables extrañas, que podrían ser otras variables que puedan incidir en la variable dependiente, que no necesariamente es la variable independiente. Como les decía, el sexo es una variable que puede de alguna manera tener alguna implicancia o alguna incidencia justamente dentro de las variables dependientes. Por ejemplo, la inteligencia emocional, de acuerdo a algunos estudios, existe diferencia entre varones y mujeres. Entonces, el sexo puede ser, si yo voy a llegar a una conclusión general dentro de un grupo y yo no tengo en cuenta de que existen diferencias entre varones y mujeres, yo puedo llegar a conclusiones erróneas, ¿sí? Por ejemplo, si no tengo en cuenta la edad, por ejemplo, no es lo mismo evaluar inteligencia emocional a un niño, a un adolescente o a un adulto, ¿sí? Justamente porque está relacionado con lo que es la maduración cognitiva. Entonces, son aspectos que se deben tener en cuenta para no llegar a resultados erróneos o mejor dicho sesgados y que puedan llegar a perjudicar nuestra investigación. Por eso dentro de las investigaciones lo que se pretende es tratar de controlar esas variables extrañas. Generalmente es imposible controlar todas las variables extrañas, pero se procura controlar lo más que se pueda por medio de técnicas que cuando lleguemos a abarcar lo que es metodología de la investigación con respecto al aspecto de diseño de investigación, vamos a hablar sobre técnicas de control de variables extrañas. ¿Sí? Por ejemplo, la aleatorización, que es el modo en que se aplica el muestreo probabilístico, ¿sí? De selección de individuos por medio de sorteo, ¿verdad? Es una técnica de control de variables extrañas y existen otras técnicas, ¿sí? Entonces podemos hablar justamente de que las variables extrañas se procuran en controlar justamente para tener mayor calidad de información dentro de la investigación. Entonces, dentro de los estudios experimentales se aplican técnicas de control de variables extrañas y cuanto más técnicas se apliquen es mejor, es mayor la calidad de la información que podemos tener. Dentro de los cuasi experimentales, debido a la dificultad de poder aplicar la aleatorización, por ejemplo, cuesta, bueno, es justamente la característica del grupo podría ser una variable extraña, ¿sí? Mientras que en los estudios experimentales prácticamente una de las técnicas que más se utiliza es la aleatorización, pero las otras técnicas cuesta aplicarlas, ¿sí? Porque justamente se evalúan las variables tal cual como se dan en el grupo sin tener en cuenta las características, la edad del grupo y entre otras variables que pueden ser el sexo, por ejemplo, el nivel académico, entre otras cosas que pueden ser variables extrañas dentro del estudio. Entonces, hay que tener en cuenta que según el grado de control o manipulación de variables, ¿sí? El grado de manipulación y control de variables podemos tener tres tipos: la independiente, la dependiente y la extraña, ¿sí? La variable independiente es aquella que es manipulada por el investigador, es causante antecedente, palabra clave. La dependiente es la medida, ¿sí? Las que siempre es medida por parte del investigador, y las variables extrañas son las que se pretenden controlar para no llegar a conclusiones sesgadas, ¿sí? En Kerlinger, por ejemplo, clasifica otra vez, tiene otra clasificación que corresponde a la variable activa, que corresponde a la variable manipulada y controlada por el investigador, y la variable atributiva, que es la variable medida. En este caso, por ejemplo, siempre la variable independiente va a ser una variable activa porque es la que es manipulada y controlada por el investigador, mientras que la variable dependiente siempre va a ser una variable atributiva porque es una variable no manipulada y simplemente es medida por el investigador. Ahora, dependiendo de si el investigador controla o no variables extrañas, podemos decir que es, en el caso de que sea controlada, puede asumir hacer una variable activa, mientras que si no es posible el control de esa variable en la investigación, correspondería a ser una variable atributiva. Hay que tener en cuenta esa característica para saber cómo discriminar. De acuerdo a cómo se obtienen los datos, ¿sí? Podemos tener variables cuantitativas y variables cualitativas. Las variables cuantitativas corresponden a justamente a, ¿cómo se dice? A aquellas variables que a la hora de medirlos se obtiene valores numéricos, ¿sí? Se obtiene en la medición por medio de valores numéricos. Y tenemos las variables continuas y las variables discretas. Las variables continuas son aquellas variables que a la hora de medirse pueden asumir valores en esencia en
en valores, mejor dicho, decimales, ¿sí? En esencia, a la hora de medirse se pueden obtener valores en decimales. Y las variables discretas son las que en esencia siempre son evaluados y al medirse se obtienen valores numéricos enteros, ¿sí? Por ejemplo, cantidad de hijos. Cantidad de hijos es una variable cuantitativa discreta. ¿Por qué? Porque justamente los valores van a oscilar entre cero o más hijos, ¿verdad? Por ejemplo, cero significa ausencia de hijos. Tenemos uno, 2, 3, 4 y 5 hijos, ¿sí? Que es justamente para poder discriminar. Luego tenemos las variables categóricas o cualitativas, ¿sí? Que corresponden específicamente a aquellas variables en donde se describen justamente eh, las categorías de las variables, ¿verdad? Y estas categorías deben presentar dos características, de ser exhaustivas y excluyentes, ¿sí? Justamente ¿por qué? Para no tener dificultades dentro de la medición. Por ejemplo, una variable cualitativa es la variable sexo, que tiene dos categorías en donde presenta las características de exhaustivo y excluyente. Exhaustivo, ¿por qué? Porque la persona que presenta atributos de, por ejemplo, barba, la manzana Adán y características corporales a lo que corresponde ser varón, se ubicaría o se marcaría a la persona dentro de lo que es la característica de ser varón dentro del sexo. Y automáticamente se le excluye de la otra categoría que es el ser mujer, ¿sí? Entonces, justamente se pretende que en la medición de las variables cualitativas se presente esas características dentro de la medición, ¿sí? De que las categorías que se presentan sean exhaustivas y excluyentes. Ahora, dependiendo de la cantidad de categorías que tengan nuestras variables, ¿sí? Justamente podemos tener de dos tipos, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, en el caso de sexo, dos opciones de respuesta, que es varón y mujer, decimos que esa variable es dicotómica, ¿sí? Porque presentan la característica de dos categorías, ¿sí? Si se tiene tres o más categorías, asumimos que la variable cualitativa es politómica, ¿sí? Por ejemplo, clase social, alto, medio, bajo. Se tiene tres opciones, tres categorías en donde justamente se le clasifica a la persona de acuerdo a algunos atributos que presenta. Nacionalidad, paraguayo, argentino, venezolano, brasileño, chileno, peruano, son justamente variables cualitativas politómicas, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los valores que se puedan obtener, tenemos las variables cuantitativas, en donde están las variables continuas y discretas. Las continuas se obtienen valores en números decimales, como por ejemplo el peso y la estatura, ¿sí? Y las variables discretas se obtienen valores en números enteros, como por ejemplo, como les mencioné, cantidad de hijos, ¿sí? En esencia. Luego tenemos las variables cualitativas y que se denomina también variables categóricas, que pueden subclasificarse en dicotómica y politómica de acuerdo a la cantidad de categorías que presente la variable, ¿sí? Si tiene dos categorías, decimos que la variable cualitativa es dicotómica, y si presentan más, la variable es politómica. Dentro de las dicotómicas tenemos, por ejemplo, el sexo, y dentro de las politómicas tenemos, por ejemplo, em, como le decía hace rato, preferencia religiosa. Uno puede ser budista, puede ser cristiano, puede ser, a ver qué otro hay, em, islámico, etcétera. O sea, hay varias opciones dentro de lo que son las preferencias religiosas. Bueno, continuando, tenemos justamente en Kerligen se menciona otra clasificación que depende mucho de cómo se mida la variable, ¿sí? Si podemos observarlo de manera directa, decimos que las variables son observadas, ¿sí? O observables. Y en ese caso tenemos, por ejemplo, color de ojos, color de piel, que son algo que se puede medir por medio de la observación. Y luego tenemos las variables latentes, que son aquellas variables que... em,
Bueno, les había mencionado, dentro de las variables latentes corresponden a esas variables que no pueden ser observadas o medidas directamente por medio de la observación, o sea, por medio de la observación directa, como por ejemplo personalidad, inteligencia, ansiedad. Son variables que por medio de construcción de ítems dentro de los test psicométricos, agrupándose, miden de manera latente, ¿sí? Justamente el constructo que les mencioné recién, como por ejemplo el conjunto de ítems que hablan de manera de ser, evalúan personalidad y que tienen varias dimensiones. Lo mismo en inteligencia. El conjunto de ítems de resolución de problemas evalúa inteligencia y así sucesivamente. No es algo que se pueda observar directamente por medio de la visión, ¿sí? Esa es justamente una diferencia. Y justamente dentro de medición de lo psicológico, podemos justamente tener en cuenta unas escalas de medida de Stevens, ¿sí? Que aparte de la clasificación de las variables en cuantitativas o cualitativas, podemos tener justamente lo que se denomina escala de medida de variables según Stevens, ¿sí? De acuerdo a Stevens, estas variables pueden subclasificarse de acuerdo a cómo se miden estas, ¿sí? Pueden ser nominal, ordinal, intervalo o razón, ¿sí? Esta tabla es una muy buena ayuda a memoria justamente en lo que corresponde a lo que es variable, ¿sí? Entonces decimos que una variable es nominal cuando presentan algunas categorías y estas categorías no presentan una jerarquía. O sea, justamente la escala nominal carece o no tiene el atributo de origen, de distancia ni de orden, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de género, ¿verdad? Tenemos las opciones de respuesta de masculino y femenino y no existe ninguna, vamos a decir, las categorías son de igual importancia y no existe una jerarquía entre ellas. Lo que hace en este caso a la hora de medirse es clasificarse a las personas de acuerdo a estos atributos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, no existe una jerarquía. Entonces, debido a eso, debido a esa característica en particular de simplemente atribuir algún carácter y clasificar a las personas de acuerdo a ese carácter, decimos que la escala de medida de estas variables es nominal, ¿sí? En cambio, de si hubiese existido una jerarquía o un orden entre estas categorías, ¿sí? Entre estas opciones de respuesta, podemos decir automáticamente que la variable corresponde a una escala ordinal. Por ejemplo, nivel académico, ¿sí? Tenemos primaria, secundaria, terciaria, ¿sí? Entonces, corresponde a una variable ordinal, a una escala ordinal, justamente porque existe una jerarquía de importancia de mayor a menor o de menor a mayor referente a esas variables, a esa medición de la variable, ¿sí? Por ejemplo, otro que se suele consultar dentro de las citas médicas es intensidad de dolor, ¿verdad? Entonces se suele colocar leve, moderado o severo, ¿sí? Para poder medirse. Y estas variables corresponden justamente, la escala de medida nominal y ordinal, se ubican dentro de las variables denominadas variables cualitativas para que puedan discriminar, ¿sí? Mientras que las variables cuantitativas corresponden a las escalas de medición, ¿sí? Intervalo y razón. Bueno, ¿qué característica tiene la escala de intervalo? La escala de intervalo presenta la característica o el atributo de tener un orden, ¿sí? Y una distancia, ¿sí? Pero ¿qué le falta? Falta conocer acerca del inicio de la medición de la variable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengan en cuenta cuál es el rol del cero dentro de la medición de esa variable cuantitativa, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la temperatura, nosotros podemos, o sea, se puede obtener valores de medición de la temperatura tanto cero o por debajo de los valores de cero, ¿sí? Porque hay menos 3 grados centígrados, menos 2 grados centígrados, 0 grados centígrados, 20 grados centígrados, 30 grados centígrados, 40 como hace calor ahora mismo, pero se puede obtener valores por debajo de cero, inclusive cero, ¿sí? Eso quiere decir que el valor de cero sigue midiendo la variable, ¿sí? Por ejemplo, a ese tipo de casos corresponden a lo que es la escala de intervalo. En el caso de que tengamos, por ejemplo, la medición de inteligencia según Raven, ¿sí?
Inteligencia según Raven, nosotros solemos tener valores en percentiles de acuerdo a la respuesta de los sujetos, ¿verdad? Nosotros tenemos una puntuación en bruto y generalmente las puntuaciones en bruto pueden ser 10, 20, 25, 30, hasta 60, ¿sí? Pero supongamos que la puntuación mínima sea 20 y la puntuación máxima de la respuesta en Raven sea 60, ¿sí? Entonces, en este caso nosotros estamos teniendo la variable inteligencia dentro de la escala de intervalo porque el valor cero no significa ausencia de la variable y realmente no existe sin inteligencia, ¿sí? A la hora de medirse, ¿sí? También cuando tenemos rangos de edad, por ejemplo, cuando ponemos de 10 a 15 años, de 16 a 20, de 21 a 25, a eso corresponde la escala de medida de intervalo, ¿sí? Porque no existe a la hora de medirse exactamente la variable, a la hora de medirse rangos de edad, por ejemplo, el cero no actúa como ausencia de la variable, ¿sí? Atiendan bien cuál es el rol del cero dentro de la medición de las variables cuantitativas, ¿sí? Para saber si la escala corresponde al intervalo o a la de razón, ¿sí? Entonces, dentro de la escala de razón, sí el cero tiene un rol y el rol que corresponde es que significa que existe ausencia de medición de la variable, ¿sí? Y tiene un inicio, o sea, presentan los otros atributos de orden, distancia y origen, ¿sí? Y en este caso el cero significa ausencia de la variable, ¿sí? Por eso tenemos como ejemplo el peso, ¿sí? Y cantidad de hijos, ¿sí? Entonces yo le dije que cantidad de hijos, cero correspondía a ausencia de hijos, 1, 2, 3, etcétera, ¿sí? Y peso significa ausencia de masa. Entonces, nosotros podemos estar evaluando y a la hora de evaluar numéricamente, sabemos que por el rol que cumple el cero, asumimos que esas variables se encuentran medidas por medio de la escala de razón, ¿sí? Se le suele llamar de escala también, o sea, dentro del SPSS al hacer análisis de datos se le denomina escala también, pero se le puede denominar dentro, al menos Stevens mencionó que es la escala de razón, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cómo medimos la variable, tenemos 4 escalas de medida: la escala nominal, ordinal, de intervalo y de razón. La nominal sirve para clasificar, ¿sí? Y las categorías de la medición de esas variables no presentan una jerarquía, mientras que en la escala ordinal sí presentan una jerarquía que corresponde al atributo de orden, ¿sí? Dentro de esas categorías. Mientras que en la escala de intervalo presenta el atributo de orden y distancia, carece de la información del inicio o del principio de la medición de la variable o de la presencia de la variable a la hora de medir. Entonces el cero tiene un rol justamente, ¿cómo se dice? Arbitrario, o sea, significa que de algún modo el cero tiene presencia la variable como tal, como en el caso del ejemplo de la temperatura. Ese es el único ejemplo que me estoy acordando ahora para poder entender de que 0 grados centígrados no significa ausencia de temperatura, sino que se está midiendo temperatura dentro de una escala, ¿sí? Dentro de una cantidad de valores y que también se puede obtener valores por debajo de 0, ¿sí? Mientras que la escala de razón, ¿sí? Presentan los 3 atributos de orden, distancia y origen, en donde el cero actúa como ausencia de la variable, o sea, cumple el rol de conocer el inicio de la variable como tal, ¿sí? Y acá, por ejemplo, nos da otras subclasificaciones, que es la que recién estuvimos mencionando, que dependiendo de la cantidad de categorías, podemos decir que es dicotómica si tenemos 2 categorías, y si tenemos varias categorías, asumimos que puede ser, voy a agrandar más, politómica, ¿sí? Ahora, si los valores que obtenemos son en decimales en esencia, podemos decir que la variable es continua, y si es en valores enteros, decimos que es discreta. Entonces, las variables dentro de nuestro trabajo de investigación deben definirse de 2 modos, ¿sí? La definición conceptual o constitutiva y la definición operacional. ¿En qué consiste la definición conceptual? ¿Sí? La definición conceptual corresponde a la definición teórica del constructo variable que nosotros queremos evaluar, ¿sí? O sea, ¿qué es inteligencia para
Por ejemplo, Spearman, teóricamente hablando, ¿sí? Entonces se definen las variables por medio justamente por eso la definición de variables parten de una buena revisión de la literatura, porque necesitamos hacer o conocer sobre qué se sabe sobre la variable que queremos estudiar, cómo se está midiendo y poder ir seleccionando justamente cuáles son los modelos teóricos con quien nosotros nos sentimos más cómodos para hacer el trabajo. Entonces, tal como menciona aquí, tenemos en cuenta de que la definición conceptual corresponde a una definición teórica. Una ayuda a memoria mía era la definición de diccionario o por medio de un especialista de que nos caracterice, mejor dicho, y nos diga qué es realmente esa variable, ¿sí? En términos conceptuales, ¿sí? Y la definición operacional corresponde justamente a cuáles son las estrategias, las actividades y los procedimientos que yo voy a realizar para poder medir la variable. ¿Sí? Sería qué tipo de estrategia o qué técnica de recolección de datos utilizaría. La definición operacional está relacionadísimo con lo que es nuestra técnica o nuestro instrumento, mejor dicho, de recolección de datos, ¿sí? Entonces, dependiendo de si tenemos variables dependientes, que son las variables de medida, nosotros vamos a caracterizar cómo está constituida la variable, si tiene dimensiones, qué indicadores dentro del instrumento existen que miden nuestras variables, ¿sí? Y con qué instrumento nosotros vamos a evaluar, ¿sí? En caso de que sean variables independientes, que son las variables experimentales, nosotros describiríamos el proceso de manipulación de variables, ¿sí? En el caso de entrenamiento entrenamiento de habilidades sociales, mejor dicho, yo tengo que especificar cómo yo entrenaría a un chico para que sea más asertivo, ¿sí? Un ejemplo o una manera de poder tener en cuenta justamente esto dentro de lo que son las investigaciones, le voy a mostrar otro PowerPoint. Y tenemos, por ejemplo, aquí en el material de metodología, que es el resumen de los contenidos que yo les paso, que inteligencia emocional se mide por medio del test de inteligencia emocional, que es una prueba que presenta 70 ítems o reactivos. O sea, por eso les mencionaba, está relacionado con el instrumento que vamos a utilizar. Abuso sexual infantil, existe un cuestionario, ¿sí? Un cuestionario revisado que evalúa sobre abuso sexual infantil, ¿sí? Este cuestionario presenta 35 preguntas que se responden de verdadero y falso, con 5 extras. O sea, prácticamente la definición operacional corresponde a lo relacionado al instrumento que se va a utilizar y cómo vamos a estar midiendo, ¿sí? Otro ejemplo que tenemos es la definición de clima organizacional, que por medio de un test otra vez, que tiene 73 ítems, se pueden medir justamente esta variable, ¿sí? Y se menciona las dimensiones de clima organizacional: moral, apoyo de la dirección, innovación, percepción de la empresa, entre otros, ¿sí? Otra forma de hacer, porque esta es una manera correcta de hacer la definición operacional, categóricamente siempre citen a los autores de referencia, o sea, de quienes se basan. Otra forma de definir operacionalmente la variable es de este modo. Esperen que les voy a mostrar en donde yo dejé el modelo. Creo que está en el un poquito más arriba. Aquí está. Tenemos, por ejemplo, compromiso laboral. O sea, usé una variable que sea de psicología de otro autor para que puedan adaptar dentro de lo que es el trabajo que van a realizar. Tenemos la variable, por ejemplo, compromiso laboral, que también se le denomina engagement, ¿sí? Que tiene 3 dimensiones de acuerdo al modelo teórico. Por eso es importante hacer una buena revisión en la literatura, ¿sí? Las dimensiones son vigor, dedicación y absorción, ¿sí? Y esta variable de compromiso laboral, que tiene estas dimensiones, los indicadores serían cuáles son los ítems que miden dentro de este instrumento cada dimensión, ¿sí? Entonces yo voy colocando qué ítems evalúan estas dimensiones dentro de justamente del trabajo en sí, ¿sí? Algunas personas colocan los puntos de corte, ¿sí?, para los niveles de alto, medio, alto, medio, bajo para poder describir las variables, ¿sí? Pero lo importante es que puedan colocar la variable
si tiene dimensiones, colocar cuáles son las dimensiones y justamente qué ítems del test del instrumento evalúan esas dimensiones que serían los indicadores de evaluación, ¿sí? Y posteriormente en instrumentos se menciona cuál es la escala o el instrumento que van a usar y quién es el autor, ¿sí? Citando siempre el autor, ¿sí? Entonces aquí están dos ejemplos que les puse de una tesis que se presentó hace poco y justamente esto sería, como le dije, engagement y motivación laboral, que son las que están aquí abajo. En este apartado irían justamente la definición conceptual, ¿sí? De acuerdo a un referente se define lo que es el compromiso laboral o engagement, como les dije, ¿verdad? Este autor define justamente un modo teórico, ¿sí? Y la persona lo que hizo fue citar. Siempre citen al autor que ustedes están referenciando o consultando, ¿sí? Entonces, la definición conceptual es la definición teórica y la definición operacional corresponden a los pasos o procedimientos que se van a realizar para poder medir la variable y está relacionado justamente al instrumento de recolección de datos, ¿sí? Este es un modo de hacer. Vamos a ver si sale a la hora de medirse. Ok, entonces, ya tenemos una idea de cómo se haría justamente la definición operacional de medida y la definición operacional dentro de una variable independiente correspondería a describir los procedimientos para poder realizar la manipulación de la variable, ¿sí? Creo que se me... allí. Ok. Entonces, ¿por qué es importante la definición de la variable? ¿Sí? ¿De qué utilidad tendría esto, verdad? Y es importante justamente porque la definición de las variables y el planteamiento de una buena pregunta de investigación está muy relacionado con lo que son las hipótesis. Justamente enseguida hablaría de lo que es la hipótesis, ¿sí? Entonces tenemos que definir adecuadamente nuestras variables, nos ayudarían a que, uno, en que entre investigadores a la hora de utilizar un término, un concepto, estemos hablando todos del mismo significado, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día el concepto género o el constructo género crea mucho dilema. ¿Por qué? Porque anteriormente se consideraba teóricamente hablando, de que el género era un sinónimo del constructo sexo, que hoy automáticamente nos damos cuenta de que no es así. Entonces, yo debo definir teóricamente, de acuerdo a algún autor, qué es género, ¿sí? Para que no entremos en esa confusión a la hora de llegar a utilizar una investigación como antecedente. Entonces, como les dije, ¿por qué es importante una buena definición? Porque está relacionado justamente con la redacción de la hipótesis. La primera es para que le demos el mismo significado del término entre diferentes investigadores. O sea, estemos hablando de en un mismo sentir, de una misma cosa, ¿sí? Eh, lo otro es porque de alguna manera las variables pueden ser medidas, observadas, evaluadas e inferidas. Es necesario para una investigación de que esa variable pueda tener un instrumento de calidad con confiabilidad y validez en el caso de la evaluación en investigaciones cuantitativas para poder justamente obtener datos de la realidad, ¿sí? El siguiente fundamento sería porque confrontan nuestra investigación con otros datos por medio de la medición, ¿verdad? De esa buena definición operacional y conceptual que está relacionado con un instrumento. Justamente nosotros tendríamos resultados y eso nos ayuda a poder posteriormente en la discusión del informe final, justamente nosotros podemos contrastar nuestra información con otros estudios antecedentes, ¿sí? Y posteriormente, justamente una buena definición de variable está relacionado, como les había mencionado antes, con evaluar más adecuadamente los resultados de nuestra investigación, ¿sí? En conclusión, ¿sí? Sin definición de variables no hay investigación. Si no hay una buena definición de variables, teóricamente, basándose en un modelo teórico, por eso es importante, recalco una buena revisión de la literatura, no tendríamos una buena investigación, ¿sí?
Entonces, tenemos justamente estos tipos de definiciones conceptual y operacional que habíamos mencionado. A ver, hasta aquí. Bueno, entonces tenemos la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? La hipótesis es una respuesta tentativa a la pregunta de investigación, ¿sí? Es una proposición, ¿sí?, que se debe verificar por medio de la recolección de datos de si se da o no dentro de la realidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo surge una hipótesis? ¿Sí? Justamente surge a partir de la redacción de un problema soluble, ¿sí?, de investigación y por medio de la revisión de la literatura, ¿sí? Por eso es importante que dentro de la colocación de sus protocolos y de informes ustedes ven que variables e hipótesis se encuentran posterior al marco teórico, ¿sí? Entonces, como les mencioné recién, la hipótesis es una respuesta tentativa o una explicación tentativa a la pregunta de investigación, ¿sí? Justamente surge la pregunta de investigación con el fin de poder comprenderse acerca de un fenómeno y su comportamiento en la realidad. Creo que está un poquito confuso esto. Entonces, los criterios para enunciar la hipótesis son las siguientes. El enunciado debe haber relación entre variables y las hipótesis deben contener elementos para probar relación entre estas variables, ¿sí? Estos criterios significan que las variables pueden ser medidas, por eso les decía, las variables debe tener una definición operacional que está relacionada con un instrumento para que pueda comprobarse esa hipótesis, ¿sí? Entonces debe estar redactado de manera clara, debe tener las variables internamente, estas variables deben poder ser medidas y justamente corresponder a la comprobación empírica, ¿sí? Entonces la hipótesis al plantearse y luego de ponerse a prueba deben alcanzar el objetivo de investigación porque existe una coherencia entre la pregunta, el objetivo general y la redacción de la hipótesis. Resolver o responder a la pregunta de investigación y de alguna manera probar parte de una teoría de la que se está partiendo, ¿sí? Entonces, la hipótesis representa uno de los poderosos instrumentos inventados para obtener conocimiento confiable y tiene la capacidad de ser predictiva, ¿sí? Cuando estamos haciendo una investigación experimental o cuasi experimental, nosotros podemos de alguna manera predecir la conducta, ¿sí? En el caso de que nuestra hipótesis de investigación de la que se da en la realidad, ¿verdad? Un hallazgo negativo o una refutación de nuestra variable, o sea, de investigación, nuestra hipótesis de investigación, mejor dicho, que no se acepte nuestra hipótesis de investigación, que sería un hallazgo negativo para una hipótesis, puede servir para eliminar una posible explicación y generar otras hipótesis y líneas de investigación. O sea, no porque supongamos que yo estoy haciendo investigación sobre relación entre tiempo de estudio, ¿sí?, y rendimiento académico y me sale la hipótesis que permanece dentro de mi estudio es que no existe relación entre las variables, signifique que mi resultado no sea importante o significativo. No, al contrario, por más de que no se dé eso que yo pienso que puede llegar a salir dentro de mis resultados, igual es importante, ¿sí? Como menciona acá, puede servir para crear otras líneas de investigación y tenemos ese conocimiento importante de que la hora de estudio no está relacionado con el rendimiento académico. Entonces, ¿qué más me falta? Creo que aquí hubo una confusión. Este es el siguiente. Entonces, la importancia del problema de investigación e hipótesis. La hipótesis está relacionada sí o sí con la pregunta de investigación redactada, ¿sí? Y también justamente con el marco teórico porque surge también de allí. Y constituye un instrumento dentro de la ciencia y un enunciado de trabajo específico referente a una teoría, ¿sí? Y también puede ser sometida a prueba, o sea, se debe corroborar si esa hipótesis se da o no dentro de la realidad. Y ayuda a poder avanzar dentro de lo que es el conocimiento científico. ¿Qué otras virtudes tienen
tanto el problema de investigación como la hipótesis nos dirige la investigación, nos da un norte, ¿sí? Y permite al investigador deducir hechos, ¿sí? Y sirven como puente entre la teoría, por eso la parte de marco teórico, y la investigación empírica, ¿sí? Bueno, ¿qué características debe tener una hipótesis dentro de su redacción? Es como repitiendo lo anterior, pero un poquito más específico, ¿verdad? La hipótesis debe referirse a una situación real de algo que sí pueda contextualizarse y medirse o probarse de algún modo o colocarse a prueba, porque hay hipótesis que no pueden ser comprobadas dentro de la realidad, ¿sí? Por ejemplo, todas las personas sinceras van al cielo, ¿verdad? Esa es una hipótesis que no se puede comprobar, ¿sí? Científicamente hablando. Entonces, algo que se debe tener en cuenta. Debe partir de una situación real, ¿sí? Que es importante. El otro punto es que la variable o términos de la hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más concretos posibles. O sea, utilizar términos sencillos, ¿sí? No extenderse en detalles a la hora de llegar a escribir, ¿sí? Debe presentar la relación entre las variables propuestas, ¿sí? De manera clara y verosímil, lógica, ¿sí? O sea, ustedes no me van a pedir relacionar dos variables que no tienen absolutamente nada que ver, ¿verdad? Por ejemplo, relación entre cantidad de ventana en la casa con el rendimiento académico. O sea, la cantidad de ventana, por más de que estadísticamente se pueda hacer el ejercicio o la prueba estadística que nos corrobore eso, eh, la cantidad de ventana no tiene nada que ver con el rendimiento académico de ustedes, ¿sí? No puedo plantear hipótesis en donde esas variables no tengan ningún tipo de relación en términos del marco teórico, ¿verdad? Categóricamente, para que podamos llegar a redactar la hipótesis, esas variables deben ser posibles su medición, debe ser posible su medición y su observación. O sea, debemos tener un instrumento que nos ayude a evaluar esa variable, ¿sí? Y las variables deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. En este caso, los instrumentos de recolección de datos, test, inventario, cuestionario, etcétera, ¿sí? Recuerden algo importante, las hipótesis solamente se pueden redactar dentro de los estudios cuantitativos, ¿sí? Porque justamente el contraste de hipótesis necesita de la estadística para corroborar qué tanto esa hipótesis que llegamos a plantear se da dentro de nuestra realidad. Perdón. ¿Cuáles son los tipos de hipótesis? Tenemos la hipótesis de investigación, la hipótesis nula, la hipótesis alternativa y la hipótesis estadística, ¿sí? Les tengo que mostrar unos ejemplos para que se den cuenta. Había redactado, esto es todo lo que se dio hasta ahora. Está sobre muestreo. Ok, aquí está. Bueno, nosotros habíamos hablado que una hipótesis es una respuesta tentativa a una pregunta de investigación. Ok, yo tengo una pregunta de investigación que dice lo siguiente. ¿Existe relación entre los niveles de ansiedad y depresión y calidad de vida? Bueno, en realidad tenía que haber una coma acá, perdón. En médicos residentes de la Ciudad de México en el periodo 2020. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestras variables? Tenemos ansiedad, depresión y calidad de vida. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta dentro de nuestra hipótesis nula? La hipótesis nula es la que responde negativamente a la pregunta de investigación. Entonces, si la pregunta es, ¿existe relación? La respuesta dentro de nuestra respuesta provisoria, o sea, nuestra respuesta tentativa a la investigación dentro de la hipótesis nula, que es negando, sería no existe relación entre las variables, ¿sí? Pero teniendo en cuenta esos criterios que recién mencionábamos, que serían las características de la hipótesis, ¿verdad? Deben tener nuestras variables,
¿sí? Debe estar redactado de manera clara, sin ambigüedades. Está la población, por ejemplo, a quienes se va a evaluar y en dónde y cuándo, ¿sí? Pero acá, en este caso, niega, ¿sí? En esta situación. Bueno, la hipótesis nula consiste en justamente en una respuesta negativa a la pregunta de investigación, mientras que la hipótesis, voy a colocar aquí un rato, mientras que la hipótesis de investigación es aquella que responde afirmativamente a la pregunta de investigación, ¿sí? Entonces, si nuestra hipótesis nula es que no existe, la hipótesis de investigación respondería que sí existe relación entre las variables, ¿sí? En este caso, entre los niveles de ansiedad, la depresión y la calidad de vida en médicos residentes de la Ciudad de México en el periodo 2020, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería una respuesta alternativa? En este caso nosotros tenemos tres variables, ¿sí? Y pueden ser solamente que dos de ellas se encuentren relacionadas, pero ¿cuáles? Entonces, una respuesta alternativa es otra posible respuesta a la pregunta de investigación, que es mucho más específico, justamente que podemos llegar a obtener, ¿sí? Entonces, existe asociación entre los niveles de ansiedad y calidad de vida. En este caso, solamente la ansiedad, los niveles de ansiedad se relacionaría con la calidad de vida en médicos residentes de la Ciudad de México en el periodo 2020. Mientras que otra posible respuesta alternativa a la pregunta de investigación sería justamente que solamente la depresión se encuentra relacionada con la calidad de vida, ¿sí? Pero redactado justamente de este modo, porque una oración propositiva justamente es la que se debe dar. Entonces, dependiendo justamente, bueno, ya vimos lo de las redacciones, dependiendo de qué tipo de investigación nosotros tenemos, nosotros podemos tener hipótesis de investigación, ¿verdad? En este caso, hipótesis de investigación que serían descriptivas, porque el estudio es descriptivo, y hipótesis de redacción que serían correlacionales, porque se adaptan al tipo de investigación que se dan, y las hipótesis causales o explicativas, ¿sí? O sea, la redacción de la hipótesis está en coherencia al tipo de investigación que hacemos, ¿sí? Por eso debe tener esa coherencia con la pregunta de investigación. Entonces, volviendo a aquí. Entonces, la hipótesis de investigación es aquella que responde afirmativamente a la pregunta de investigación, la hipótesis nula es aquella que responde negativamente y las alternativas son otras hipótesis o otras respuestas específicas que pueden darse dentro de la investigación por medio de los análisis de datos. Las hipótesis estadísticas son aquellas que se verifican por medio de pruebas estadísticas de contraste de hipótesis, que justamente está relacionado con que sea correlacional o investigaciones experimentales, en este caso investigación explicativa y correlacional, ¿sí? También existe otra hipótesis que es la de estimación, que enseguida vamos a ver el punto. A ver si se da aquí. Contraste de hipótesis, utilidad de la hipótesis, vamos a ver si hay alguna otra cosa más. No, ok. Entonces estamos llegando, ya estamos por terminar. Entonces voy a ver un ratito la presentación de los tipos, ok. Aquí está los datos referentes a lo que es justamente el contraste de hipótesis y los tipos de hipótesis, ¿sí? Que yo les había mencionado. Entonces, como os les decía, las hipótesis estadísticas son aquellas que se corroboran justamente por medio de pruebas estadísticas y pueden ser de tres tipos: de estimación, de correlación y de comparación de grupos, que tiene que ver con diferencias de medias. Y eso está relacionado al tipo de investigación que tenemos. Ahora, el de estimación es cuando se quiere precisar un dato o un valor numérico dentro de un grupo, o sea, dentro de los que son los estudios descriptivos, ¿sí? Los de correlación y de diferencia, los de correlación, bueno, ya saben que se aplica dentro de las investigaciones correlacionales, y las de diferencia de grupo pueden estar en los estudios correlacionales, pero también dentro de los estudios causales. Y les pongo los ejemplos aquí, ¿sí? Un ejemplo de hipótesis descriptiva. Bueno, hay que tener claro una cosa. Hernández Sampieri dice algo que debido a la dificultad o la característica que presentan los estudios descriptivos,
de poder simplemente caracterizar las variables en un grupo o una población, existe una dificultad referente al contraste de hipótesis, ¿sí? Si seguíamos a ver los pasos. Y justamente existen algunas dificultades para ver con qué tanta precisión nosotros tenemos ese dato en un grupo evaluado. Entonces, ¿qué hace la investigación descriptiva? Simplemente describe la variable que tan presente está dentro de un grupo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una hipótesis de investigación sería la prevalencia de infección por COVID se manifiesta en un 14% en la población residente en Paraguay durante el periodo 2020. Eso quiere decir que tenemos 14% dentro de la población que tiene el diagnóstico de infección por COVID. Lo único que hace es describir, ¿sí? La hipótesis nula, que es negando, diría lo siguiente: la prevalencia de infección por COVID no se da en el 14% de la población residente en Paraguay durante el periodo 2020. Entonces hay que tener en cuenta, la hipótesis descriptiva se da cuando se pretende estimar un valor, ¿sí? Y dentro de lo que menciona Sampieri, dice que puede o no redactarse justamente las hipótesis dentro de los estudios descriptivos. En cambio, en los estudios correlacionales y explicativos, sí o sí se redactan hipótesis. Y aquí tenemos algunos ejemplos de hipótesis, ¿sí? De hipótesis correlacional o hipótesis correlacionales. Entonces, tenemos relación entre variables. Por ejemplo, la relación entre el consumo de tabaco con el cáncer de pulmón. Entonces vemos, existe relación entre el consumo de tabaco y cáncer del pulmón en adultos del Departamento Central en el año 2020. Existe, ¿sí? Menciona afirmativamente una respuesta a la pregunta de investigación, que sería la hipótesis de investigación. La hipótesis nula, como siempre, niega y dice: no existe relación entre el consumo de tabaco y el cáncer de pulmón en adultos del Departamento Central en el año 2020, ¿sí? Ahora, en otro estudio en donde evaluamos variables numéricas, porque el consumo de tabaco es consume o no consume, y en este caso el diagnóstico de cáncer es sano o enfermo, tiene o no tiene el diagnóstico. Entonces, este sería un ejemplo de relación cuando usamos variables cualitativas, ¿sí? Ahora, cuando tenemos variables cuantitativas, tenemos estos ejemplos, ¿sí? Existe relación entre las horas de estudio y el rendimiento académico en estudiantes de medicina, ¿sí? Que sería una respuesta afirmativa a la pregunta de investigación. Por ende, es una hipótesis de investigación. La hipótesis nula sería: no existe relación entre las horas de estudio y el rendimiento académico en estudiantes de medicina, ¿sí? Otra hipótesis alternativa más específica de una sola cola sería, en este caso, es: a mayor horas de estudio, o sea, cuanto más horas de estudio, mayor rendimiento académico en estudiantes de medicina. Ahora, otra posible respuesta alternativa sería: a mayor horas de estudio, menor rendimiento académico en estudiantes de medicina, ¿sí? Como para poder tener en cuenta. Entonces, estos son ejemplos de reacción de hipótesis en estudios correlacionales. Tenemos cuando comparamos grupos, que es un tipo de estudio correlacional dentro de los alcances de investigación según Sampieri, ¿verdad? Corresponde al correlacional. Esta podría ser la hipótesis de investigación si tenemos la pregunta: ¿existe diferencia en mortalidad por COVID según sexo en personas que residen en Paraguay en el año 2020? Por ejemplo, la pregunta de investigación. La respuesta afirmativa, en este caso la hipótesis de investigación, sería: existe, o sea, afirmando, ¿verdad? Existe diferencia en la mortalidad por COVID según sexo en personas que residen en Paraguay en el periodo 2020. Nosotros vemos, por ejemplo, en la estadística que la mayor cantidad de personas que mueren son varones, ¿sí? Entonces, lo que se va a hacer es, de acuerdo a la característica varón-mujer, se compara cuántas personas mueren en esos grupos, ¿sí? Y se ve justamente una diferencia. Nuestra respuesta sería: existe diferencia, y con respecto a la hipótesis nula sería que no existe esa diferencia, ¿sí? Otra respuesta alternativa sería: los varones mueren más por COVID que las mujeres que residen en Paraguay en el periodo 2020. O otra posible respuesta sería, o sería una hipótesis alternativa 2, ¿verdad? Tenía que poner 2 acá. Las mujeres mueren más que los varones, ¿sí?
por COVID, o sea, las mujeres mueren más por COVID que los varones que residen en Paraguay en el periodo 2020, ¿sí? Ahora, cuando tenemos hipótesis causales, la reacción suelen ser similares justamente a las de comparación de grupos, porque se suelen comparar entre el grupo experimental se le está aplicando la variable independiente y el grupo control que se le aplica un placebo o una intervención alternativa, ¿sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, de comparar dos modelos de enseñanza con el rendimiento académico, ¿sí? Entonces, el modelo de enseñanza constructivista es efectiva en el aprendizaje en adolescentes del primer año del Colegio San Miguel de Lambaré en el 2020. ¿Sí? Afirmativamente me dice sí, el modelo constructivista es mejor. ¿Sí? Mientras que el segundo, la hipótesis nula sería el modelo de enseñanza constructivista no es efectiva en el aprendizaje de adolescentes. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta de que la hipótesis de investigación responde afirmativamente a la pregunta y la hipótesis nula responde negativamente a la pregunta de investigación y la hipótesis alternativa son otras posibles respuestas que podemos obtener dentro del estudio. Entonces, ¿qué es el contraste de hipótesis? El contraste de hipótesis está muy relacionado a la prueba estadística que se puede realizar, ¿sí? Entonces, existe un proceso cuantitativo en que se somete a prueba justamente en los datos obtenidos y se verifica si la hipótesis de investigación se da o no dentro de la realidad, ¿sí? Entonces, por eso es imprescindible poder redactar adecuadamente una hipótesis, ¿sí? Y tenemos un contraste. Bueno, en realidad les voy a mostrar dentro del material que está aquí, que es el material de lectura obligatoria para ustedes. Aquí está. Bueno, el contraste de hipótesis consiste en lo siguiente, tiene algunos pasos, ¿sí? Y debe estar justamente relacionado con la pregunta de investigación otra vez. Por eso en el primer apartado les mencioné sobre esa adecuada coherencia entre la pregunta y la hipótesis, ¿verdad? Entonces yo tengo la pregunta de, ¿existe asociación entre el nivel de ansiedad y depresión con el riesgo suicida en estudiantes de medicina de una universidad privada de Asunción en el periodo 2020? Esta hipótesis es de una investigación que yo estoy haciendo, de un protocolo que estoy haciendo para la especialización, y el contraste de hipótesis tiene el siguiente paso. Primero, redactar las hipótesis. Entonces redactamos nuestra hipótesis nula, nuestra hipótesis de investigación, y si podemos obtener más, hipótesis alternativa, ¿sí? Posteriormente, ¿qué se establece? El nivel de significancia con que yo voy a trabajar, del 1% o del 5%. ¿Qué se utilizaría el valor 0,05 o 0,01? ¿Sí? ¿Qué correspondería a tener o un 99% de confiabilidad en mis resultados o un 95% de confiabilidad en mis resultados? ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta con qué nivel de significancia yo quiero trabajar. Posteriormente, se establece cuál es la prueba estadística que se va a trabajar. Y hay diferentes pruebas estadísticas, yo cité solamente algunas acá. Y por ejemplo, si yo tengo dos variables, en este caso, la correlación del nivel de ansiedad, ¿sí? Que hablamos de una variable ordinal, en este caso cualitativa, con el riesgo suicida, que la respuesta, las categorías del riesgo suicida es presenta riesgo y no presenta riesgo. En este caso es una variable dicotómica, ¿verdad? Me da ideas de qué prueba estadística yo puedo utilizar. Nosotros esto vamos a volver a tocar cuando hablemos de pruebas estadísticas o análisis de datos, ¿sí? Entonces tenemos la correlación de Spearman solo puede aplicarse a variables numéricas, o sea, variables que se apliquen numéricamente y no, la única cosa que no se cumple es que los datos no se distribuyen de acuerdo a la normalidad. Mientras que tenemos valores numéricos y presenta normalidad la distribución de nuestras variables, se aplica con Pearson. Ahora, el chi cuadrado es nuestra prueba estadística que nos indica justamente para utilizar con variables cualitativas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo que hacemos es el siguiente paso, luego de aplicar nuestra prueba estadística, obtenemos un valor de p-valor, ¿sí? Y
eso comparamos con nuestro nivel de significancia. Por eso posteriormente está qué reglas de decisión vamos a tener para rechazar o aceptar nuestra hipótesis. ¿Sí? Nosotros arriba teníamos la hipótesis de que existe relación y la segunda hipótesis que decía, la hipótesis nula, que es la hipótesis que decía que no existe relación. Entonces, el siguiente paso sería la formulación de la regla de decisión, ¿sí? Que nos dice que si el p-valor es menor, ¿sí? Atiendan que esta parte es menor GICPA, ¿verdad? Esperen que 2 segundos. Es menor al nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula y nos quedamos con la hipótesis de investigación. Mientras que si nuestro p-valor es mayor al nivel de significancia, no se rechaza la hipótesis nula, lo cual no significa que se deba aceptarla, sino que significa que no tenemos suficientes evidencias para poder rechazar o refutar. Entonces, en un ejemplo, yo hago mi correlación por medio de la prueba estadística chi cuadrado y tengo como un valor de p-valor de 0,45. 0,45, pasando a decimal, significa 45%, ¿verdad? Es menor o mayor a 0,05, que significaría el 5% de mis datos, ¿sí? 0,45 es mayor a 0,05, porque este es el nivel de significancia que yo elegí con qué trabajar, ¿sí? Entonces, al ser mayor, ¿con qué tipo de hipótesis nos quedamos? Nos quedamos con la opción B. ¿Qué dice la opción B? Si el p-valor es mayor, ¿sí?, al nivel de significancia, nosotros nos quedamos con la hipótesis nula, o sea, no rechazamos la hipótesis nula, ¿sí? Y ahí sería en llegar a una conclusión, en donde se corresponde a lo que menciona aquí abajo. Debido a que el p-valor es mayor a 0,05, entonces se concluye que ambas variables no están relacionadas, aceptando la hipótesis nula, que no existe relación significativa entre los niveles de ansiedad y depresión con el riesgo suicida. ¿Ok? Entonces son cosas que se hacen y están relacionadas con ver si nuestros datos está o no acorde a alguna de nuestras hipótesis, ¿sí? Y solo esto puede aplicarse dentro de lo que son las pruebas estadísticas, sí, que es algo importante para que tengan en cuenta. Entonces, el contraste de hipótesis tiene el siguiente paso: establecer las hipótesis con quienes se van a trabajar, ¿sí? Voy a marcar este aquí un rato, ¿sí? El segundo paso sería establecer el nivel de significancia, ¿sí? Que el investigador elige trabajar con 1% o 5%, que es, en términos estadísticos, eso se transforma en 0,05 en el caso del 5% y 0,01 en el caso del 1%. El siguiente paso es aplicar la prueba estadística que corresponde, ¿sí?, de acuerdo a los datos que obtenemos. Luego establecer la formulación de regla de decisión y finalmente la conclusión para saber con cuál de las hipótesis quedamos, ¿sí?, para que tengan en cuenta. Ok, creo que no entiendo por qué Ok. Entonces, ¿cuál es la utilidad de la hipótesis que estuvimos mencionando en principio también? Son útiles justamente porque guían nuestra investigación en el enfoque cuantitativo, ¿sí?, junto al problema de investigación que vimos en principio, ¿sí? También tiene la función de poder describir y explicar dependiendo de qué tipo de investigación estamos haciendo, ¿verdad? O en este caso, relacionar las variables. Después tienen la función de poder probar teorías y finalmente poder sugerir cambios dentro de las teorías en caso de que sea necesario, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta la redacción de las hipótesis como tal dentro de sus trabajos, ¿sí? Como le dije, en estudios correlacionales y explicativos sí o sí se redactan las hipótesis. El trabajo yo me basé en estos dos, justamente en estos dos, ¿cómo se dice? En estas dos bibliografías para que tengan en cuenta también dentro de sus trabajos, ¿ok? Entonces,
A modo de conclusión, ¿sí? Tenemos variables. Las variables son justamente propiedades que pueden asumir valores, ¿sí? Y pueden tener diferentes clasificaciones. Aquí se me está quedando sin batería. Ok. Las variables pueden ser cualquier cosa que puede ser medido y puede asumir en obtener mediciones por medio de propiedades, ya sean numéricas o simbólicas. Estas pueden tener diferentes clasificaciones, ¿sí? De acuerdo al grado de manipulación de la variable o control de la variable, puede ser variable independiente, variable dependiente, variable extraña. Según los datos o valores que podemos obtener, pueden ser variables cuantitativas o cualitativas. Si son cuantitativas, se pueden clasificar en discreta y continua, y si son cualitativas o categóricas, pueden clasificarse en dicotómica y politómica, ¿sí? Les había mencionado también que existen 4 escalas de medida, que está relacionado con la manera en que se mide la variable, ¿sí? Por eso es importante conocer cómo se corrige el test que van a utilizar y qué datos nos proporciona. Eso es súper importante para saber si nuestra variable es de escala nominal, ordinal, de intervalo o de razón, ¿sí? Las variables deben definirse dentro de nuestros trabajos de 2 maneras: la definición conceptual y la definición operacional. La definición conceptual refería a la definición teórica del constructo, y la definición operacional correspondía a pasos o actividades o procedimientos para medir la variable, ¿sí? Se pueden definirse por medio de tablas, como les mencioné y les mostré, o por medio de descripción justamente de la corrección del test que se puede dar. Las hipótesis son respuestas tentativas a la pregunta de investigación que necesariamente deben ser comprobadas empíricamente. Eso quiere decir que se debe poner a prueba por medio de los datos obtenidos de la muestra, ¿sí? Y pueden tener diferentes tipos. Tenemos la hipótesis de investigación, la hipótesis nula, la hipótesis alternativa y la hipótesis estadística, ¿sí? Y tenemos el contraste de hipótesis, que justamente corresponden a poder verificar si cuál de las hipótesis coinciden con la realidad, ¿sí? La utilidad de la hipótesis corresponde justamente a apoyar o dirigir el trabajo a un enfoque cuantitativo, ¿sí? Nos ayuda a describir o explicar nuestras variables, dependiendo del caso que tengamos. También nos ayuda a probar aspectos de teorías y también a sugerir algunos cambios dentro de las teorías, ¿sí? Entonces, esa es mi conclusión referente a este punto. Voy a ir justamente en este apartado. Para que se pueda quedar justamente claro los aspectos referentes a variables, hipótesis, ¿sí? Porque justamente estábamos necesitando poder hacer esos cambios, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Yo quiero que me hagan cualquier consulta que tengan referente a estos apartados, justamente para saber qué procedimientos o qué decisiones tomar de acuerdo a cómo vayan avanzando, ¿sí? Y justamente el profe Pascual me estaba pidiendo sus trabajos, o sea, que vayamos subiendo dentro del apartado. Yo les voy a corregir referente a lo que es el avance de su protocolo. La semana que viene, o sea, creo que hoy o mañana voy a subir la tarea de la unidad 3 y posterior a haber subido el video de población, muestra y tipo de muestreo, ¿sí? Porque justamente ahí se culminaría lo que es la unidad 3, ¿sí? Y me interesaría que podamos hacer una prueba, ¿sí?, de corroboración referente a los contenidos que están manejando. Es previo al examen, ¿sí? Justamente la intención es poder ayudarnos, ¿sí?, en poder manejar el contenido de algún modo, ¿sí? Y si hay dificultades, nosotros repasamos previo al examen. Entonces, les agradezco muchísimo, gracias por atender hasta aquí. Me costó un poco esta clase porque estaba bastante extensa.
Pero espero que haya quedado muy claro y les voy a subir el material más actualizado sin, con lo que corresponde toda la unidad 3. Solo faltaría la parte de cálculo del tamaño muestral que va a estar en una diapositiva para que puedan practicar. Entonces les dejo, chicos, pórtense bien, cuídense mucho y a las órdenes.